Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de viernes 12 de febrero. Estamos arrancando un nuevo espacio informativo aquí, por supuesto, tratando de traerles cada día información certera, de primera mano, yendo a la fuente, consultando con los principales referentes de cada sector para que usted, señora, señor, tenga esa información de primera mano y así pueda usarlo también en su área de desempeño, ya sea laboral, personal, social, ¿por qué no? La información siempre certera y valedera puede ser de suma utilidad. En este espacio de información y análisis hablamos de un tema de relevancia para todos, hablamos de lo que sería el billetaje electrónico, por un lado, que debería estar vigente ya en días más, una semana y piquito vamos a esperar y esto ya estaría activo 100% en teoría, si es que no se da algún tipo de retraso de por medio. Y por otro lado, vamos a hablar un poco de un posible aumento en el pasaje, esto es lo que tiene que ver con el transporte público en el área metropolitana. Es por eso que queremos consultar ya para más detalles de qué informaciones manejamos a nivel oficial con el titular precisamente de Cetrapan. Con nosotros, el señor César Ruiz Díaz. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer saludarlos y compartir el programa. Presidente, primeramente, vamos por el tema del billetaje que ya tanto se ha trazado, ha pasado por muchas fases, por muchas pruebas piloto. Me imagino yo que está bastante pulido ya el proyecto como para oficialmente estar activo y esto obviamente que beneficia a toda la ciudadanía, ¿no? Nosotros como empresas de transporte estamos totalmente preparados. Nuestros buses están con todos los equipos hardware instalados de manera eficiente durante 15, cuando hubo obligatoriedad de su uso. No tuvimos ninguna queja de su funcionamiento. El problema se suscitó con la aparición de sectores no santos que quisieron lucrar con una tarjeta perjudicando a una gran masa de pasajeros que se quedaron sin sus tarjetas. Según el reporte que tenemos de las empresas prestadoras de servicio, en este caso de Paz, que es la marca con la cual trabajamos, nos dicen de que hay una super oferta de tarjetas o una sobreoferta de tarjetas, donde estamos hablando de más de 1.100.000 tarjetas y lo que nosotros transportamos por día son 400.000 personas. Es decir, casi se triplica la cantidad de tarjetas en función a la cantidad de personas que viajan, con lo que convenimos de que no podría quedar nadie sin su tarjeta. Totalmente. Presidente, esto, la cuestión de la recarga, del cruce con las prestadoras, con las empresas Yajá y más, que a partir de ahora podría recargarse sin distinción, digo bien. Esto ya está todo viable, está activo, ¿no? Todo viable, todo activo, probado por sobre todas las cosas, porque una cosa es probarla en campo, o como lo dicen los tecnólogos, si está en producción. Esto está en producción, está arriba, puedo ir con mi tarjeta a cargar desde mi computadora, desde mi banco, y ese saldo yo lo uso en cualquier línea de la República del Paraguay que tenga billetaje electrónico. Eso está aprobado y muy exitosamente. Entonces creo que va a ser una herramienta muy útil para dar una mayor capilaridad, que significa una mayor posibilidad de recarga a los que usan la tarjeta. Reitero, como empresa de transporte, nosotros que tenemos 1.314 buses adheridos a este sistema, estamos convencidos de que este es el proceso de transparentación de los números, de los coeficientes, y es el inicio de una nueva etapa en transporte público. ¿Por qué? Porque con la llegada de la tecnología, vamos a tener la veracidad de los datos. Al tener la veracidad de los datos que tienen un rigor científico, hasta si se quiere, porque las transmisiones son online, nosotros vamos a tener los elementos para poder determinar acciones correctivas en lo que esté fallando en transporte público. Totalmente. Presidente, las tarjetas, ya sean de Yajá o más, van a poder validarse a partir de ahora en cualquiera de las marcas, esto inversamente, ¿verdad? Proporcionalmente. Sin ningún tipo de problema. Acá lo que hay que tener en cuenta como pasajero es que no importa qué tarjeta tengas, no importa qué color sea tu tarjeta, lo importante es que le puedas cargar el saldo y usar en cualquier colectivo. Y podés cargar tu tarjeta donde vos quieras. Esa es la gran facilidad para el pasajero. Que no se confunda la gente
de que tal marca trabaja con uno, tal marca, no importa. La tarjeta es un commodity, entonces no tiene importancia de en qué bus le puede usar. Ya, importante aclarar eso porque, bueno, una vez que arrancó todo este plan piloto del billetaje electrónico, ya empezábamos a ver justamente de que una marca no se podía validar en lo que sería el aparato de la otra empresa, se generaron muchos conflictos de por medio, pero esto está totalmente subsanado, entonces, y sería obligatorio a partir del próximo 17 de febrero la utilización de la tarjeta, presidente. Desde el 17 de febrero solamente se va a permitir la tarjeta. Sabemos que van a haber quejas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro ADN el ser última hora, como paraguayos. ¿Quién no se ha ido a un espectáculo de fútbol y terminó comprando debajo del mango una entrada de un revendedor porque compramos tarde la entrada? ¿Quién no se fue a un concierto de su artista preferido en el Jockey Club y terminó comprando en la estación de servicio entrada por reventa? ¿Quién no ha tenido el vencimiento de su registro el 29 de junio y el 28 no le hizo caso, pero ese 29 está formando fila de 5 cuadras frente a la municipalidad? Porque somos así. Entonces entramos hoy en un proceso que es un proceso de evangelización, como le llamo yo, donde todos tenemos que aprender, empresarios, pasajeros, choferes, y es un proceso donde el peso mismo de la transacción, de la tarjeta y de la manera de operar va a ir sentando postura y va a generar la experiencia de uso. Pero, repito, como un proceso al cual tenemos que acostumbrarnos, porque nosotros no podemos ser siempre el vagón de cola. La tecnología tiene que llegar y no hay un negocio más transparente que el negocio tecnológico. Es así mismo, así es que para todas las audiencias ya saben, todavía tenemos tiempo, algunos días, un par de días para ir a adquirir su tarjeta de la empresa, que sea más viajar, recargarlo y bueno, tenerlo y bueno, estar justamente a punto también con todo el sistema que oficialmente será obligatorio a partir del próximo 17 de febrero. Presidente, pasamos a otro tema. Suba de combustible, sube el diésel, posible reajuste del pasaje. ¿Esto ya es así? ¿Es básicamente una realidad? ¿O cuáles son los factores o qué clase de respuesta esperaríamos de parte del gobierno o del mercado internacional? Nosotros lo único que tenemos que hacer como empresa de transporte es esperar la decisión de Petropar y de los emblemas privados si el precio del gasoil va a tener variación o no. Si no varía, no hay variación para nada. Si el precio del gasoil sube, sube el pasaje. Si el precio del gasoil baja, baja el pasaje. Mucha gente me reclamó de que cuando sube el combustible siempre decimos tiene que subir el pasaje, pero cuando baja nunca baja. Y la gente habla por hablar, hay que ser responsables hoy en día en la comunicación. Hoy tenemos videos de recuerdos de ayer, de antes de ayer, de un mes. En 11 de marzo empieza la pandemia. 60 días después baja el dólar, la cotización del dólar, y en el mundo hay una sobreoferta de petróleo, entonces baja el precio del gasoil y en aquella ocasión bajó el precio del pasaje. Hoy se da el fenómeno a la inversa, subió el dólar, sube el gasoil, hay que reajustar el pasaje. Entonces, es una condición que se va a dar, pero no imputable al empresario del transporte, porque el empresario del transporte no maneja la cotización del crudo en origen y el empresario del transporte tampoco maneja la cotización del dólar en el mercado y mucho menos en el mundo. Somos consumidores finales de ese producto y si altera nuestro costo, obviamente tiene que alterarse. Pero eso está todo en teoría, en los libros, pero hemos leído ayer o antes de ayer, no recuerdo, donde el ministro de Industria y Comercio comunica de que no va a haber variación en los precios de combustible porque Petropar tiene un stock suficiente para soportar 6 meses. Entonces creo que esa es una noticia buena para los ciudadanos que viajan en transporte público. Totalmente, hasta el momento entonces no habrá variación en el pasaje final, pero para entender un poco, presidente, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo es el sistema? ¿Cuánto por ciento quedan las espaldas del Estado para cubrir? Porque tengo entendido que el pasaje está mucho más alto realmente y nosotros pagamos menos por la compensación del Estado de por medio, ¿no? Claro, el precio del pasaje está en 3.975 guaraníes. Cada pasajero paga 3.400 y el Estado paga 575 guaraníes en nombre y representación de cada pasajero. Entonces, lo que hace el Estado es subsidiarle al pasajero, no a la empresa de transporte. ¿Por qué? Porque de desaparecer este subsidio,
La diferencia será pagada por el pasajero y ya no por el Estado. Eso nos demuestra de la importancia que tiene el subsidio para el pasajero, cuando mucha gente que no entiende dice, nosotros le subsidiamos al transportista. Esa es una falacia, es una información falsa. Acá el subsidiado es el pasajero. Totalmente. En un caso hipotético, presidente, de darse una suba en los combustibles, ¿el pasaje cuánto estaría subiendo? ¿200 guaraníes, 500 guaraníes? Solamente se puede determinar eso cuando insertemos tres variables fundamentales en la estructura de costos: la cotización del dólar, el nuevo precio del combustible y la cantidad de pasajeros transportados, que hoy no es la misma que antes de la pandemia. Nosotros, a través de Google Movit, hoy podemos determinar que en marzo, abril y mayo del año pasado la movilidad bajó en el mundo, no solamente en Paraguay, en el mundo ha bajado un 85%, y hoy con la misma herramienta, en la misma medición, podemos decir que hoy estamos escalando a llevar el 50% de los pasajeros que teníamos antes de la pandemia. Entonces, esos son números muy sensibles que hay que insertar en la estructura de costos a fin de determinar un precio final. Totalmente. Presidente, antes de pasar a otro tema, quiero ir un poquito a las redes sociales. Vamos a irnos al Twitter rápidamente para ver un poco qué piensa la gente, porque lanzamos un sondeo. Voy a fijarme acá abro el Twitter rápidamente, un sondeo para saber un poco también de la postura, si la gente está de acuerdo, si no está de acuerdo. Y dice así, sondeo 5 días TV, vayan todos a 5 días PI, esto arroba 5 días PI en el Twitter, y vamos a leer y encontrar el siguiente sondeo. Tras la suba del precio del petróleo en el mercado internacional, empresarios del transporte público empezaron a reclamar para que el gobierno decrete un aumento en el precio del boleto, dice esta afirmación. La pregunta es la siguiente, en tu opinión, ¿un ajuste sería correcto? Por otro lado, ¿deben esperar más? Y la tercera opción, un abuso totalmente. Es un poco para conocer. Tenemos tiempo, unos minutitos más, unos 10 minutos más, y vamos a ver un poco de las respuestas al respecto de esto. ¿Qué opina un poco la gente? Me imagino que una gran mayoría va a estar en desacuerdo porque, como usted ya decía, presidente, muchos no conocen, desconocen el sistema, cómo se maneja, obviamente, la responsabilidad de cada sector en el medio de todo esto, y mucho menos vamos a entender cómo funciona todo el sistema internacional en el precio de los combustibles. Entonces, también es importante esta clase de espacios para ir aclarando todos esos puntos que están un poco, digamos, nublados, un poco, obviamente, confusos para mucha gente, para el común trabajador, que muchas veces tiene que levantarse día a día, no le alcanza para el pasaje, ahora tiene que tener todo en su tarjeta electrónica, y es un poco de información necesaria realmente para aclarar. Y esto, bueno, por el momento, entonces, el pasaje no va a elevarse, el billetaje electrónico será obligatorio a partir del 17 de febrero. Esta es información válida, certera, oficialmente, que manejamos, presidente. Esas son las dos afirmaciones que podemos hacer, que el pasaje no varía, porque no sube el combustible, y que el billetaje electrónico se vuelve obligatorio a partir del 17 de febrero. Ya no se aceptarán billetes, ya no se tendrá problema de las monedas, que es un gran problema, el tema de las monedas, y que es un alto costo para la República del Paraguay el hecho de volver a acuñar monedas. Entonces creo que esos son los dos valores importantes que hoy podemos afirmar. Totalmente. Importante es saber eso, porque se estaba implementando el sistema mixto, híbrido, digámosle, donde uno podía pagar un pasaje con billete moneda, otro pasaje con tarjeta. De repente el chofer también trataba de hacer un poco de malabarismo de por medio. Entonces, a partir del 17, sumamente obligatorio el tema de las tarjetas, plata, efectivo, ya no se va a aceptar. Ya no se va a aceptar, es que no se debe de aceptar. Y bueno, eso contribuye también a que yo no esté tocando dinero, billete que pasa por millones de manos en esta época tan conflictiva y convulsionada por el COVID. Nos puede ayudar a un poco de aislar un foco de alta peligrosidad, que es el billete en sí, y después que permite información rica y necesaria para poder mejorar el servicio de transporte público, pero no solamente información para nosotros, sino para el Estado paraguayo, que nunca tuvo ese nivel de información que hoy tiene. Sí, sumamente importante, realmente es una época histórica para nuestro país a nivel del servicio de transporte público. Por otra parte, en cuanto a los buses y los itinerarios, ¿cómo se va a venir manejando, presidente? Por el momento seguimos todavía con horarios restringidos. En algún momento esto se va a normalizar, se va a extender hasta más tarde. En teoría, algunos buses, o no sé si todos, por ejemplo, usted, tendrían que ser 24 horas, o ¿cómo es el sistema actualmente?
No existe un bus de 24 horas, porque no existe una actividad de 24 horas en nuestro país. Vamos a ser sinceros. Hoy inclusive peor, tenemos delimitaciones en la franja horaria para poder movernos. O sea, yo no puedo estar en la calle, en un restaurante, en un bar o en una fiesta a la 1 de la mañana. Entonces, ¿para qué quiero un colectivo a la 1 de la mañana? No, pero yo salgo de mi trabajo a la 1 de la mañana. No puedo salir a la 1 de la mañana porque nadie está abierto hasta la 1 de la mañana, según la restricción horaria. Entonces, la prestación del servicio se va dando también conforme a los horarios que el Ministerio de Salud va delimitando y delineando. Eso hay que tener un poquito en cuenta. Y obviamente, esto se funciona con la oferta y la demanda. Si tenés pasajeros a la noche, vas a sacar buses. Si no tenés, no vas a sacar. Es así de sencillo. Lo que pasa es que estamos nomás muy acostumbrados a, claro, entonces ir y opinar sin conocimiento de causa. Sí, es así mismo, totalmente. ¿Y qué pasa con la cuestión de las aglomeraciones, presidente? O sea, con la cuestión del tapabocas, esto ya queda subsanado, queda bajo control. Lo que pasa es que hay aglomeración de gente porque todo el mundo entra y todo el mundo sale a una misma hora. Si nosotros nos ponemos a controlar los buses a media mañana, de siesta, a media tarde, ellos están vacíos. Es como cuando llueve 175 milímetros en 2 horas, que sucedió el otro día y se inundó la República. Entonces, lo mismo pasa con el transporte. Si todo el mundo entra a una misma hora, no hay cantidad de buses que pueda satisfacer. ¿Qué quiero decir con eso? Que se tiene que escalonar los horarios de entrada y salida, diferenciando en 3 sectores, público, privado y estudiantil en el futuro, para que esto no vuelva a suceder. Va a seguir sucediendo hasta que no se tomen las medidas. La gente quiere más vehículos. Esto es un negocio privado reglamentado por el Estado. Y si no puedo sacar más vehículos porque no tengo la gente necesaria para cubrir los costos que el propio Estado me está garantizando en base a un contrato. Entonces, son cuestiones que hay que ir entendiendo un poco, pero que se pueden subsanar si se respeta el escalonamiento de ingresos. Entonces, yo puedo decir, el sector público entra a las 7 de la mañana, el sector privado entra a la mañana y el sector estudiantil entra a las 9:30 de la mañana, por ejemplo, sin necesidad de que se respeten esos horarios, sino es solamente a modo ejemplificativo. Entonces tendríamos nosotros la posibilidad de que un ómnibus lleve al primer contingente, regrese a su parada, En estos porcentajes, presidente. y que la pregunta está mal formulada, porque dice, ante el inminente aumento en el precio del combustible, empresarios del transporte solicitan aumento del pasaje. Nosotros nunca solicitamos absolutamente nada, porque no podemos solicitar antes que se dé el fenómeno de la suba, porque ahí sí seríamos irracionales. Y yo no puedo aumentar el precio de un pasaje ante el rumor, porque el rumor no pesa en la economía. Entonces, obviamente la gente va a estar disconforme. ¿A vos te va a gustar que te suban el precio de tu cerveza? No te va a gustar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar de acuerdo con el aumento
de cualquiera sea el precio de cualquier producto, de cualquier servicio. Siempre como seres humanos vamos a rechazar eso, pero tenemos que ser mesurados nomás. No es que sea un abuso, porque nosotros no hemos pedido nada. No van a encontrar ustedes una nota, un reclamo, sí, yo quiero que... No. Que se analice, que se estudie, que se inserte en la estructura de costo y en base al resultado discutido. Pero, en fin, son las reglas de juego. Totalmente. Presidente, queremos agradecerle por este tiempo que nos brinda en esta tarde. Como siempre, esa predisposición para con nosotros, aclararnos dudas, comentando un poco de esas incomodidades, ciertas incertezas que se tienen actualmente en torno a estas cuestiones. Agradecerle por su tiempo, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Un gran abrazo, mis respetos y a cuidarse. Excelente, muchísimas gracias. Bien, con esto llegamos al final de este espacio de información y análisis. Será hasta las 4 de la tarde con nuestro habitual encuentro en el Foro Empresarial. Entrevistados también de primer nivel para todos ustedes. Será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Chao, chao. Disfruta un verano de 10. Aprovecha estos beneficios en todos los hoteles del país. Con tus tarjetas de crédito Continental, todos los sábados de enero, febrero y marzo tenés 10% de reintegro y podés financiar todos los días hasta en 3 cuotas sin intereses. Más información en www.bancontinental.com.py. Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Clau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestro programa. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.